Me presento, mi nombre es Mauricio Guajardo y bienvenidos sean ustedes. Vamos primero con la información, el fútbol mexicano concretamente, el equipo de Tigres, como todos saben, el movimiento que para mí fue magistral es el movimiento de Mauricio Culebro, quien muy pragmáticamente decidió que Guido, el Conde Pizarro, tomara las riendas del equipo y fuese el entrenador después de dejar fuera al serbio Veljko Paunović, quien la gente no estaba muy contenta por la manera en que jugaba el equipo, pero yo la pregunta que le hago a la audiencia es si realmente la decisión de Mauricio Culebro tiene que ver por la forma de juego, tiene que ver por incluso los resultados, o tiene que ver más por una simple razón, la simpatía, el hecho de que coloquen a un futbolista como Guido Pizarro, capitán del equipo, querido por la afición, sin duda es un gran movimiento porque deja muy felices a su principal cliente, que es la afición. Con este movimiento, para mí, bueno, lo que hace Mauricio Culebro es crear una percepción de que el equipo está más unido que nunca. Y si vemos los resultados, Tigres desde que tomó las riendas el Conde, pues no ha perdido ningún partido. Aunado a esto que Nicolás Ibáñez volvió al gol, esto hace pensar que fue una jugada magistral. Pero bueno, como en todo, hay que analizar todo lo que se lleva a cabo en el entorno y sobre todo los rivales con los que ha jugado Guido Pizarro. Lo que sí es que él tiene claro su manera de jugar, tiene claro su liderazgo, tiene hasta una formación que parece ser que va a ser su sello. Esta línea de 3 centrales con 2 laterales, 2 contenciones, 2 extremos y un delantero. Eso parece ser que será inamovible. Otro de los cambios que hizo Guido Pizarro es el hecho de que los capitanes no serán los veteranos. Los capitanes del equipo de Tigres, nombrados por él en conferencia de prensa, serán Jesús Angulo, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta. Esto hace entrever, si leemos entre líneas, que estamos viendo las últimas temporadas de los ídolos como Nahuel Guzmán, Rafael Carioca, Javier Aquino y también André Pierre Gignac. Así que palomita para Mauricio Culebro. Faltará ver justamente la pregunta que yo les haría sería: ¿es sostenible el proyecto de Guido Pizarro a largo plazo o es solamente un parche mediático, pues hace callar los abucheos de Veljko Paunović y ahora los aplausos? Para mí sí es un movimiento desde el sentido futbolístico bueno, en tema de marketing y comercialmente, el que tu líder y alguien muy querido por la afición comandando este proyecto, pues es algo que lo hace ser más interesante. Además, para mí todo se resume en una imagen, la imagen justamente de Guido Pizarro festejando con sus compañeros. ¿Qué refleja esto? Sin duda que Guido Pizarro tiene emoción de ver cómo su equipo mete gol y sus compañeros y evidentemente la adrenalina futbolística que esto representa, pero esto es un mensaje no nada más para dentro del grupo, es un mensaje para el exterior, es una percepción muy bien lograda de que Tigres está en un buen camino. Vamos con la información de los Rayados del Monterrey, información que también vale la pena analizar, todo lo que ha pasado en estos meses. Los meses de enero y febrero en el fútbol mexicano son muy importantes porque son meses de transición, son meses de decisiones. Monterrey es un caso muy particular porque este año jugará varios torneos, incluyendo el Mundial de Clubes. Lo de Sergio Ramos, sin duda, no solamente es un movimiento crucial para los Rayados de Monterrey, es un movimiento que impacta mediáticamente a todo el entorno del fútbol mexicano.
Mexicano. Sergio Ramos, todos sabemos su trayectoria, también sabemos ha logrado con su selección y lo que representa. Esto probablemente le haga daño también a las ilusiones de la gente y me gustaría analizar y abordar sobre este tema. Sergio Ramos no es el mismo Sergio Ramos al cual estamos acostumbrados. Si hacemos un ejemplo muy básico, sería el caso de Lionel Messi, quien llegó a Miami, y eso no lo hace una gran potencia a nivel futbolístico. Incluso perdieron contra los Rayados del Monterrey. ¿A qué voy con esto? El Club de Fútbol Monterrey lleva ya tiempo queriendo ganar un campeonato de liga y Sergio Ramos no te lo va a garantizar. Aunque Monterrey para mí sigue siendo de los equipos más poderosos, con o sin De Michelis, Sergio Ramos no te va a salvar el semestre y no te va a dar el campeonato si no empiezan a funcionar diferentes piezas dentro del campo, no fuera del campo. Y eso es algo que tenemos que analizar a fondo. El equipo del Monterrey es de los equipos que más goles le meten del fútbol mexicano. 9 encuentros tienen los Rayados del Monterrey que han recibido gol. El último partido que no recibieron gol fue contra el Necaxa. Aunado a esto, fueron eliminados de la CONCACAF Champions Cup. Sergio Ramos, que para mí ha tenido una buena actuación, no te garantiza que el Monterrey vaya a ser campeón. Así que cuidado con las expectativas, cuidado con las ilusiones, porque muchas veces al tratarse de ser algo mediático y que ya lo confirmamos, lo quiero volver a decir, no solamente mediáticamente para los Rayados, sino para todo el fútbol mexicano. Los ojos se volvieron al Club de Fútbol Monterrey. Y esto no sé si sea bueno, porque al traer a Sergio Ramos, justamente, pues la gente espera que el Monterrey empiece a jugar espectacularmente, cosa que no hace desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el Monterrey probablemente después de tener 4 juegos en casa pueda estar en situación interesante de liguilla y ahí veremos si Sergio Ramos lleva o no a un campeonato con el Monterrey. Así las expectativas sobre el Club de Fútbol Monterrey, quien sin duda no tienen de otra más que ser campeones. Y hablando del efecto Ramos, esto no solamente causa expectación en la ciudad de Monterrey. La Ciudad de México llenó 2 veces CU contra Cruz Azul y contra Pumas, en un partido en donde también dio mucho de qué hablar, sobre todo prácticamente toda la conferencia de prensa de Efraín Juárez, quien dice ser que tuvo una grandiosa carrera por el fútbol mundial, incluso comparándose con Sergio Ramos. Si les parece, vamos a analizar alguna de las frases célebres de este futbolista Efraín Juárez, quien habló en conferencia de prensa. Menciona a Efraín Juárez, le mete un codazo a un niño, hablando de su futbolista, que un día antes había dicho que era su ídolo. Esas cosas no van conmigo, esas cosas yo no me las puedo permitir, porque yo sí sirvo a mi país, diciendo que Ramos no sirve a su país al parecer. Yo sigo haciendo mi fútbol y por ahí no van esas cosas. Dijo en conferencia de prensa, en lugar de analizar por qué su equipo fue superado, Juárez desvió la conferencia hacia Rayados, mostrando más molestias de la situación que su rival y la realidad de su propio equipo. Sin duda, en ese partido Rayados fue ampliamente superior, pero ese no es el punto. El punto es cómo Efraín Juárez, pues aparentemente molesto por una situación de atención, probablemente menciona que Sergio Ramos, como si las expulsiones fueran cosa de solamente el fútbol mexicano, pues una indignación terrible. Por otra parte, también habló más palabras de Efraín Juárez, hablando otra vez de su país. Yo sí sirvo a mi país, yo sigo haciendo mi fútbol. Una declaración que intenta colocarlo en un estatus de relevancia dentro del fútbol mundial que en realidad no tiene. Su paso por Europa y la MLS nunca se consolidó al nivel que intenta insinuar, por lo que sus palabras suenan más a una necesidad, reafirmación, que a un argumento válido. Para rematar, Juárez intentó minimizar el momento de Monterrey al decir: ellos lo verán por la tele, nosotros vamos a pelear Conca y Liga. Unos lo verán por la tele y nosotros seguimos vivitos y coleando. Esto hablando de la CONCACAF Champions Cup. Lo curioso que le faltó mencionar a Efraín Juárez es que el Monterrey va a jugar el Mundial de Clubes.
Y esto no es un argumento a favor de los Rayados del Monterrey, que sin duda no están jugando bien a su fútbol. Es como el elemento Sergio Ramos causa algunas envidias y indignaciones por parte de algunos elementos del fútbol mexicano. En este caso, Efraín Juárez claramente fue superado por la presencia del español Sergio Ramos. Y bueno, vamos a ver en qué lugar acaban los Pumas esta temporada, a ver si realmente tiene esa capacidad que dice ser el astro del fútbol mundial, sarcásticamente hablando Efraín Juárez. Pues es marzo, mediados de marzo para mí representa una época muy importante del año porque uno de mis torneos favoritos se efectuará justamente este fin de semana. Se trata del March Madness. Para la gente que no conozca el March Madness, pues no es nada más y menos que el torneo colegial de baloncesto. Esto obviamente juegan los equipos clasificados y en un formato de eliminatoria directa que justamente se organizan en 4 diferentes regiones. 64 equipos empiezan esta competición y solamente uno es campeón. La gran magia de este formato que recomiendo ampliamente a todos es la eliminatoria directa, como ya lo comenté, y sobre todo las sorpresas. Al ser un deporte en el cual pues las circunstancias hacen los detalles se puedan definir en el último minuto, hace que el March Madness sea una competición muy atractiva. Además, que a diferencia de la NBA, solamente son 2 tiempos y puedes ver varios juegos a la vez. Inclusive puedes ver las últimas mitades de alguno de los juegos y te aseguro te la vas a pasar bien. Es un producto también muy bien producido. Tiene además las grandes figuras de la NBA a futuro. Si a ti te gusta apostar por jugadores jóvenes que piensas que tienen gran futuro, pues bueno, el March Madness también es una antesala importante de la NBA. De ahí han salido grandes basquetbolistas quien año tras año hacen maravillas en los torneos. Y así de mágico es el March Madness, que el martes 17 de marzo inician los primeros juegos, pero cuando la magia realmente empieza son los jueves y viernes de la ronda de 32 equipos que se jugará este fin de semana, pero antes la ronda de 64. Así que todos a ver el March Madness, si les gusta, ahí me dicen cómo se la pasaron. Y para cerrar, información de la NFL, mi liga favorita, ahorita está justamente en el proceso de la agencia libre. Como sabemos, pues tienen todo estructurado, calendarizado y es así como la agencia libre inició este 15 de marzo y los primeros movimientos suelen ser los más interesantes de las primeras semanas, inclusive antes de llegar al draft, que también es otra época maravillosa para la NFL. Quiero destacar evidentemente lo que hicieron mis acereros de Pittsburgh, quienes apostaron por un receptor como DK Metcalf. A futuro, obviamente, DK Metcalf tiene el talento, eso no nos deja alguna duda. Tiene el físico, es uno de los receptores con mejor físico de la liga. La única duda que muchos aficionados tienen es si va a tener la disciplina necesaria para poder tener un balance en su carrera, porque DK Metcalf ha sido pues cuestionado por su poca ética de trabajo y además algunos indicios de indisciplina. Yo considero que tiene todas las capacidades para entrar a esta organización y hacer funcionar a los acereros de Pittsburgh. Los acereros de Pittsburgh tienen un historial interesante con receptores problemáticos. Recordarán desde Plaxico Burress, Antonio Brown y varios casos más. Incluyo también a George Pickens, quien ha sido un jugador muy polémico, inclusive Juju Smith-Schuster. Los acereros de Pittsburgh tienen una filosofía muy sencilla y es que es sacarle el mejor provecho a los talentos durante un corto periodo de tiempo, sobre todo si eres receptor. Sabemos que en la defensiva la filosofía se juega aparte. Lo interesante para Pittsburgh y la pregunta que todos me han hecho es: ¿quién será el mariscal de campo de los Steelers? Y bueno, esto no se sabe. La apuesta puede ser o en el draft o incluso
la posibilidad de que llegue Aaron Rodgers a vestir la camiseta negra de los acereros. Por otra parte, otro rival divisional quien hizo movimientos interesantes fueron los Bengalíes de Cincinnati. Los rivales divisionales de Pittsburgh sin duda apostaron por la continuidad de la explosividad ofensiva que tienen en las manos de Joe Burrow y en los receptores Ja'Marr Chase y el caso de T. Higgins. Nadie tiene duda de que esta ofensiva es una de las mejores de la NFL. Sin embargo, las dudas están en la defensiva y si realmente quieres trascender en esta liga, tienes que apostar por la defensiva. No hay un equipo campeón de un supertazón que no tenga buena defensiva. Filadelfia devoró a los Jefes de Kansas City por tener buena defensiva. Kansas City ha tenido tanto éxito por tener buena defensiva. Tampa Bay fue campeón por tener buena defensiva. ¿No les queda claro? Este mensaje también va para los Rayados del Monterrey. Amigos, muchas gracias por acompañarme a esta nueva aventura llamada The Game, en donde analizaremos profundamente el juego y todos sus factores alrededor, donde no solamente hablaremos de las noticias superficiales que vemos del día a día. Aquí se tocarán temas importantes del juego que tanto nos gusta y sobre todo también veremos cosas que no se tocan en otros medios de comunicación, sobre todo los movimientos que están fuera del campo, que a veces son los que hacen la diferencia. Amigos, muchísimas gracias.